bien, excelente. Vamos a comprender ahora y a estudiar un poquito acerca de otro factor, los mitos. Los mitos. ¿Los mitos, verdad? Los mitos, ok. Muy bien. Saben, dentro de nuestra iglesia hay muchas corrientes en cuanto a música y adoración. No piensen de que en nuestra iglesia es la única iglesia en el mundo donde hay problemas de adoración en que se pelean en cuanto si la música es correcta o no es correcta. Todas las iglesias tienen la misma crisis porque estamos en un tiempo específico. Estamos en un tiempo en que hay sistemas antropocéntricos de adoración luchando con sistemas teocéntricos de adoración. Bien, eso sucede en todas las iglesias. Entonces, en todas las iglesias se pelean si el culto de adoración tiene que ser al gusto de Dios o al gusto del cliente, ¿no? Y si es al gusto de Dios, entonces ahí peleamos con versículos y decimos, no, porque la Biblia dice aquí, la Biblia dice acá. Ustedes siempre tienen que tener un convencimiento personal, ¿ok? Una convicción personal. No, yo creo que Dios dice porque la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, porque la inspiración dice esto. Nosotros debemos ser personas, en ese caso, autosuficientes, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de estudiar con la convicción del Espíritu Santo y llegar a conclusiones propias. Es peligroso dejar nuestro criterio a otra persona. Es peligroso simplemente irnos por la postura más conveniente. Siempre es importante estudiar por nosotros mismos, ¿ok? Y otra cosa que les voy a decir, y muy importante, cuando entren en temas de adoración y música, sean amables para conversar, porque hay personas que pueden tener muy clara la verdad y muy sólida, fundamentada, pero a veces en la forma de expresarnos, nosotros manifestamos lo opuesto. Y a veces las personas simplemente cierran sus oídos no por la verdad, sino por la actitud con la que nosotros la predicamos. ¿Ok? Muy bien, interesante. Mitos en cuanto a la música. ¿Quién no ha escuchado excusas? No es que nosotros escuchamos esta música porque y empiezan a hablar una cosa o hablan de otra. Bien. Miren, aquí yo tengo algunos mitos aquí compilados que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, el mito del Salmo 150. Eso es típico, ¿sí? Oh, por cierto, mientras yo estoy dando esto, voy a hacer un resumen ultra breve, ¿bien? Yo necesito que ustedes vayan pensando, si tienen alguna duda sobre música, adoración, sobre lo que se habló ayer, hoy en la mañana o ahora en la tarde, o si tienen dudas en su corazón, tal vez hay algún versículo de que no les ha quedado claro o han escuchado algún argumento que realmente les ha causado duda y confusión. Pueden colocarlo en un papelito, se lo entregan a Rocío o después yo voy a preguntar y a mano alzada pueden hacerlo. De todas maneras nos beneficiamos todos, ¿ok? No hay nadie que sepa, el único que sabe es el Señor, ¿ok? Vamos a tratar entre todos de responder estas preguntas. Pero, sin embargo, mientras hacen eso, me voy a anteponer a las típicas excusas que se dan en distintas iglesias. Me vieran a mí hace unos 20 años atrás, estaba en Colombia y por la tarde se me ocurrió ir a meterme a una sinagoga judeo-mesiánica. Y porque yo decía, bueno, ellos guardan el sábado, quiero aprender cómo lo hacen, esto va a ser bastante entretenido, divertido. Y efectivamente, en la mañana fue un culto excepcional. Bien, por la tarde volví al mismo sector donde habían hecho el culto y vaya sorpresa, desde fuera del lugar, del establecimiento, se escuchaba la música, una música muy extraña y muy rápida. Yo empecé a subir, cuando iba subiendo decía, ¿me equivoqué o es aquí? Pero bueno, seguí subiendo, llegué al lugar, entré al lugar y de repente veo a todos los hermanos danzando en un círculo, los varones en el centro, las damas, y más al centro los niños. Y danzaban en una dirección, las damas en otra dirección, así. El rabino me dijo, Jonathan, ¿tú bailas? Yo le dije, no. Yo le dije, no, los adventistas somos un poquito fomes para eso, ¿no? Así que en ese tiempo no tenía muchas nociones de lo que la Biblia habla acerca de música. Así que el rabino me dijo, bueno, ¿y por qué no bailas? No, gracias, rabino, le dije yo, no, muchas gracias.
Y yo no me di ni cuenta, pero el rabino hizo como una seña a los que estaban en el círculo se abrió y cuando menos me di cuenta el rabino me empujó y ahí quedó el hermano Jonathan colgando en medio del círculo. Y de repente ya, bueno, ya estoy aquí, ¿qué más le voy a hacer? Y de repente empecé y le hacía un pasito, ¿verdad? Y después hacía otro y después al rato estaba bailando, pero ustedes no se imaginan como casi estuviera borracho. Muy bien. Bailé con estos hermanos, aprendí eso. Y yo les decía, pero ¿y por qué danzan? No, el Salmo 150 dice, alabad al Señor en su santuario. Versículo 4 dice, alabadle con pandero y danza. ¡Wow! Después me fui a los hermanos evangélicos y ellos me decían exactamente lo mismo, alabad al Señor con pandero y danza. Y de repente un día entré a una iglesia adventista y yo le decía a los hermanos, alabad al Señor. Y otro me contestó, con pandero y danza. Muy bien, excelente. Saben, yo corrompía a mis hermanos, les enseñaba a bailar en la iglesia. Hasta que un día me puse a estudiar en la Sagrada Escritura qué es lo que la Biblia realmente habla acerca de música y adoración. Si alguno de ustedes tiene vergüenza en algún momento porque ha escuchado algún tipo de música que no conviene, yo también he pasado por lo mismo, ¿sí? Yo creo que todas las personas que en algún momento ahora no escuchan la música, en algún momento la escucharon, ¿sí? Todo el mundo pasa por un proceso. Eso es algo que hay que entender. Y cada uno tiene su tiempo. Pero hay algunas cosas que son imprescindibles. En la casa de Dios deben manejarse la música y las cosas a un nivel en que todos nosotros podamos participar del culto sinceramente y poder tener la certeza de que Dios está bendiciendo nuestras reuniones. Bien, el Salmo 150, ábranlo por favor. Siempre me he topado con muchas personas que toman el Salmo 150 y entonces piensan que es el único versículo en toda la Biblia donde se habla acerca de música. Hay muchas personas que han llegado a tomar distintas determinaciones. Por ejemplo, gracias al Salmo 50 se han armado discotecas cristianas en distintos lugares. Se han armado distintas expresiones musicales. Ahora ya no solamente cantamos en las iglesias, hay iglesias también donde se baila. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen el verso número 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Después termina en el versículo 4 diciendo, alabadle con pandero y danza. Les pregunto honestamente, ¿ustedes piensan de que se puede danzar en el templo? Con honestidad, ok, yo le estoy hablando con honestidad. Ok, les voy a hacer otra pregunta. El Salmo 150, ¿en qué tiempo se escribió? Más o menos. Que se imaginen. Bueno, ¿en qué tiempo bíblico, qué personajes bíblicos estaban vivos cuando se escribieron los salmos? David. Ahora les hago la pregunta. ¿En tiempos de David se bailaba en la iglesia? Mire, la hermana dice que sí. David bailaba. Muy bien, bien. Hermana, no se preocupe, no la voy a subir al columpio. No se preocupe. Todavía no había santuario. Muy bien, bien, muy bien. Pero es algo interesante, porque siempre cuando uno lee un pasaje de la Biblia, debe de notar algunos detalles. Y uno de esos es que la Biblia fue escrita en ciertos contextos. ¿Ya? Muy bien. Ok. Quiero ir y quiero comenzar expresando de que yo tengo una respuesta bien interesante que le doy a las personas cada vez que me mencionan el Salmo 150. Y es una respuesta que yo creo que muchos de ustedes la van a oír y ni siquiera se la imaginaban, no se la esperaban venir, porque para mí,
Cuando yo lo aprendí, esto fue así. No se lo esperaban venir. Pero primero quiero exponerles argumentos sencillos y lógicos de por qué el Salmo 150 no nos está diciendo de que debemos danzar en el templo. Bien, esto es una cosa interesante. En primer lugar, hay que entender esto. En esa fila que está allá están los pasajes donde se dice, o aparentemente se dice, que podemos danzar en el templo. ¿Cuántos versículos ven? El Salmo 150 del 1 al 4. Está bien, pero es un pasaje, muy bien. Un pasaje, ¿ok? Ahora miren, tenemos un versículo. ¿Cuántos versículos mencionan que en el santuario no habían ni siquiera instrumentos de percusión? No habían tambores. Son varios. Es interesante, porque el versículo dice, alabad al Señor con pandero y danza. No puedes tener uno si no quitas el otro. ¿Bien? ¿Cuántos versículos dicen que habían tambores en el santuario? El Salmo 150. ¿Cuántos dicen de que no habían tambores en el santuario? Ahí tenemos por lo menos 27. ¿Cuál de los dos piensan que tiene más peso teológico? Saben, somos adventistas nosotros. Los adventistas se caracterizan por estudiar sus Biblias. Por ejemplo, cuando estudiamos la no inmortalidad del alma, nos topamos a veces con el inconveniente que se encuentra en la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué enseña la parábola del rico y Lázaro? Que dos hombres murieron, uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue a un infierno de llamas de fuego para ser atormentado. Entonces nuestros hermanos que entienden la Biblia de esa manera dicen, ¿no ven? El cielo y el infierno. ¿Eso es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? Eclesiastés 9:4. Mejor es perro vivo que león muerto. Eso dice, aún hay esperanza entre todos los vivientes. ¿Sí? Hay esperanza entre todos los vivientes, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, wow, y el 145, ¿qué dice el Salmo 145? Porque nadie te alabará en el Seol. ¿Qué dice el libro de San Juan? ¿Qué es lo que dice? La niña está durmiendo y a todos les tuvo que decir abiertamente el Señor, la niña está muerta. Lázaro, nuestro amigo, duerme y después tuvo que aclarar el Señor, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Bien, mas voy a despertarle. Han leído muchas veces. Hay muchos pasajes que enseñan. Cuando uno muere, el cuerpo simplemente se queda donde está esperando la gloriosa resurrección. Pero hay un solo versículo que a veces nos deja en duda, que es el rico y Lázaro. Por tanto, ante la evidencia bíblica, nosotros pensamos y buscamos explicaciones al que no corresponde, porque todos los otros pasajes dicen una verdad clara. ¿Bien? Ok. Punto número 1. Para decir de que en el santuario habían tambores y danza, solo tenemos un versículo. No hay sustento teológico suficiente. Punto número 2. Tenemos problemas, Houston. Gracias. No tenemos un respaldo histórico y esto es lo mismo que yo les decía. Por ejemplo, la Biblia dice, no cometerás adulterio. Es un mandato. ¿Hay algún pasaje bíblico donde veamos que a Dios le desagrada el adulterio? Sí. David y Betsabé. ¿Sí o no? Muy bien, tenemos otro pasaje bíblico. Acuérdate del día sábado. ¿Hay pasajes bíblicos donde veamos la práctica de ese mandamiento? Muchos. Aquí me hacen muchos. Muy bien, correcto. Tenemos a un Nehemías que los mechoneaba, que los agarró del pelo así, les arrancaba pedazos de pelo, dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora miren, si el Salmo 150 dice que uno puede danzar en el templo, ¿en qué pasaje de la Biblia aparecen los sacerdotes danzando? Ninguno, ¿verdad? Yo les voy a decir otra cosa que es la más interesante y es el argumento que suelo utilizar para poder
hablar acerca de adoración en este contexto. Aquí me estoy conectando, lo que pasa es que estaba desconectado, ¿sí? Me estoy intentando de conectar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. No hay un respaldo estructural. Y esto es algo que a mí me gustaría que ustedes pudieran comprender muy bien. Aunque en el santuario hubieran existido 100 tambores, 400 panderos, 5 cajas de batería, 40 bombos, ninguno de esos instrumentos se podría haber tocado. Por una razón sencilla. Miren aquí. Eso que tienen ahí adelante es el Salmo 121. ¿Bien? El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Hay muchas particularidades en el libro de los Salmos que nos enseñan acerca de cómo funcionaban estos cantos en el pueblo de Israel. Pero una de las más interesantes y patentes es que en el libro de los Salmos no se aprecia métrica. ¿Bien? No hay una estructura apropiada para que los salmos se pudieran bailar. ¿Bien? ¿Entienden lo que es la métrica, más o menos? ¿Algunos? Sí, ya, bien. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor. ¿Cuántas sílabas tiene esa línea? 8 sílabas. Vamos a separar en sílabas. Un orden métrico en sílabas. Empezamos de nuevo, miren. Sublime gracia del Señor. 8 sílabas. Que a un infeliz salvó. 6 sílabas. Fui ciego, mas hoy veo yo. 8 sílabas. Perdido y me hizo ver. 6. Tiene una estructura métrica de 8 sílabas, 6 sílabas, 8 sílabas, 6 sílabas. Si ustedes revisan el himno completo, todas las estrofas del himno tienen exactamente la misma estructura. Bien, 8 sílabas, 6 sílabas, 8 sílabas, 6 sílabas. Todo el rato es lo mismo. 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6. Esta matemática que contiene el canto permite que nosotros podamos acompañarlo con instrumentos de percusión, o al menos con un ritmo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y me hizo ver. Tenemos un código de tiempo que nos permite colocar un ritmo, ya sea un ritmo natural como el que estoy haciendo yo, o un ritmo un poquito diferente a sincopado. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y me hizo ver. Cualquier ritmo es posible dentro de una canción cuando existe una métrica. ¿Ok? Yo he escuchado a Dios el Padre Celestial, nuestro himno de doxología, en versión rock. Yo lo he escuchado en versión de cumbia. Yo he escuchado Salvador, a ti me rindo en versión merengue. ¿Sí? Cualquier ritmo se le puede colocar a un himno si tú tienes la métrica necesaria. El problema de los salmos es que no tienen métrica. Miren, este es el Salmo 121. Shir Lamalot. 5. Esa enaim el Hearim me'ain yavo es ri.
5 sílabas, 13 sílabas. Y seguimos. Esri meim Hashem, ose shamayim baaretz. Y seguimos. Al jiten lamot rakleja, al yanum shomerja. Cuando ustedes empiezan a leer eso, se van a dar cuenta, una línea tiene 5 sílabas, la otra tiene 13 sílabas, la otra tiene 3 sílabas, la otra tiene 20 sílabas y la que sigue tiene otra cantidad de sílabas. Y fíjense, ninguno de los salmos, ninguno, tenemos 150, ninguno tiene estructura métrica. Eso significa que si hubiera un baterista en los tiempos del santuario, el hombre estaría como, ¿cuándo? ¿Cuándo toco? No sabría cuándo, ¿me entienden? Porque tengo que esperar hasta las 13 y ¡ta! Y después, ¿cuándo? No hay estructura métrica en los salmos. Eso significa que no eran danzables. Si tú no tienes cómo llevar un ritmo, ¿cómo bailas? Todos los bailes, todos los códigos de danza necesitan ritmo, necesitan patrones rítmicos, ya sea el reggaetón, la cumbia, el merengue, la guaracha, lo que se les ocurra, todo tiene un patrón rítmico, pero los salmos no lo tienen. Increíblemente, el Salmo 150 dice, alabad al Señor con pandero y danza, y no es bailable. Interesante. Entonces, si no se puede alabar o bailar así, o si no se bailaba, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿A qué hacía referencia? Pues es simple. En el templo de Jerusalén no habían bailes de ningún tipo, habían cantos de alabanza. Bien, hemos hablado acerca de eso en las otras charlas. En ciertas festividades como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, se acostumbraban a hacer danzas, jamás en el santuario. Se realizaban fuera del templo, a veces hasta fuera de las puertas de la ciudad. Bien, y esto es algo que hacía la gente como una festividad común. Estamos entrando a septiembre, ahora viene el 18 de septiembre y ustedes van a ver festividades comunes. Bien, por tanto, el Salmo 150 como el 149 están asociados a esas festividades. Bien, pero no están hablando de la manera en que nosotros adoramos a Dios en el templo. Y aquí viene algo muy sencillo. Cuando ustedes leen aquí, en el Salmo 150, incluso en el verso 1 dice así, alabad a Dios en su santuario, ¿verdad? ¿A qué santuario se refiere? Lean las siguientes líneas. Alabadle, ¿en dónde? ¿En la grandeza de qué? Del firmamento. Muy bien, ¿qué es el firmamento? Las estrellas, muy bien, ¿y qué? El templo no tenía techo. ¿Cómo veían las estrellas? Evidentemente no está hablando de un lugar físico, está hablando de la alabanza del Señor. ¿Bien? Y como les digo, no se bailaba en la iglesia, eso es ridículo. Hasta pensarlo de una manera, de una perspectiva histórica, ni tampoco de una perspectiva teológica, es simplemente imposible. Cuando ustedes les digan, hermanos, vamos a bailar en la iglesia, porque el Salmo 150 dice que vamos a bailar en la iglesia. Ustedes le dicen, no, en realidad ni siquiera bailaban en la iglesia los que escribieron el Salmo. Esa es la realidad. Era imposible que lo hicieran. Bien. Punto número 1. Punto número 2. Aquí vamos a ver un segundo argumento que siempre se utiliza al momento de hablar de música y adoración. Martín Lutero. ¿Sí? No sé si les ha salido alguna vez esto. Hay personas que dicen, bueno, Martín Lutero metía música mundana en la iglesia. Si él metía música mundana, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Y si los himnos del himnario eran melodías mundanas que se cantaban en tabernas y entonces las metieron, ¿y por qué ahora no podemos usar música mundana? ¿No han escuchado esos argumentos? ¿No los han escuchado? Yo, entonces estamos atrasados aquí con esos argumentos porque son muy famosos, muy esgrimidos. Siempre le echan la culpa a Martín Lutero y dicen, ¿no ven? Martín Lutero les hizo un gol.
porque metió Castillo Fuerte, y Castillo Fuerte era una cumbia que él escuchó en una taberna. Básicamente eso es lo que dicen. Miren, este es un libro de Rick Warren, este es un libro que se llama Iglesia con propósito. Él es el autor de otro libro que se llama Una vida con propósito. ¿Lo han visto alguna vez? Ahora miren, ¿qué es lo que él dice? A lo largo de la historia de la iglesia, los grandes teólogos han expresado la verdad de Dios en el estilo musical de sus días. La melodía de Castillo Fuerte es Nuestro Dios, de Martín Lutero, proviene de una canción popular de sus días. En la actualidad, esto es lo que piensa él, Lutero probablemente se inspiraría en las melodías que tocan en los bares. Yo no sé si ustedes se imaginan a Martín Lutero aquí en Valdivia, yendo al sitio más bajo de Valdivia, donde están todos los antros, y metiéndose adentro con un cuaderno y con un lápiz. A ver, ¿qué es lo que se escucha? Yo quiero escucharlo para anotarlo y llevarlo a la iglesia para hacer una canción para Dios. Eso es lo que dice Rick Warren. Él dice que los grandes hombres de Dios de la Reforma estudiaban la música del mundo para poder introducirla a la iglesia. ¿Quién de ustedes ha cantado ese himno? Castillo Fuerte Nuestro Dios. ¿Lo hemos cantado? ¿Les gusta ese himno? A mí me encanta. Y si yo les dijera que proviene de una canción mundana, ¿cambiaría su perspectiva del himno? Pues miren, les voy a mostrar algo interesante. Es una mentira. Canten tranquilo, Castillo Fuerte, no es de una canción mundana. Las obras de Martín Lutero, el primer himnario reformado se organizó con 37 obras. Estas 37 obras fueron compiladas por Martín Lutero. 15 fueron compuestas por él. Entre ellas, Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Después colocaron 13 que venían de servicios religiosos, y todas las canciones que ellos colocaron dentro de ese himnario provenían de contextos netamente religiosos, ya fueran tomados de la música en latín o de cantos populares que existían en la época parecidos a coritos, como hoy día le llamamos. ¿Bien? No eran netamente que vinieran de la Iglesia Católica, sino que los habían sacado, otros tantos los compuso él mismo. ¿Bien? Solamente de todo su canon de 37 canciones, él compuso una, o sea, arregló una canción secular, mundana, que le puso letra cristiana. De hecho, tenemos hasta el título. La canción se llama Desde el cielo en lo alto vengo a ti. Desde el cielo en lo alto vengo a ti. Y fue tomada de una canción que se llamaba He llegado desde un país extranjero. ¿Bien? Entonces ellos hicieron este experimento. Tomaron una canción de viajeros, de peregrinos, y como se hablaba de un viaje, entonces ellos hicieron una canción cristiana que hablara de un viaje. ¿Ok? En este contexto tuvieron un gran problema. Porque fíjense, solamente 4 años después de inaugurar ese himnario, tuvieron que sacar un nuevo himnario. ¿Y saben qué hicieron? La canción secular que habían convertido en cristiana, la habían sacado del canon y ya no la incluyeron. ¿Por qué se imaginan ustedes que la sacaron? Derecho de autor. Sí, podría ser derecho de autor si fuera en nuestra época, hermana, pero en esa época todavía no existía. ¿Por qué piensan que al meter una canción mundana a los 4 años tuvieron que sacarla del himnario? Sí, tiene que ver con la asociación. Alguien se dio cuenta, y esto es algo muy simple. Hace algunos años se hizo famosa una canción que se llamaba Despacito, ¿verdad? Y esa canción popular se hizo tan famosa que la cantan hasta los coreanos y los chinos y no sé quién más lo canta. Pero todo el mundo cantaba, era la canción popular de ese momento, hace algunos años atrás. Al poquito tiempo salieron las versiones cristianas. ¿Alguno de ustedes las vio? Sí. Habían canciones cristianas, incluso salió una adventista, ¿sí? Una versión adventista del Despacito. Pero el problema de ese tipo de copias baratas
de lo que está de moda es que la gente asocia lo que escucha a lo más importante, a lo más popular, a lo que lo hizo famoso. Nosotros podemos tomar cumbias y todo lo que tú quieras, colocarle letras adventistas, pero nuestra mente siempre se va a ir a la cumbia. ¿Bien? ¿Me entiendes? ¿A desde dónde viene la canción? La gente no es tonta, ¿sí? No es tonta, ¿sí? La gente se da cuenta que lo que está escuchando es algo que viene de fuera y asociaban los hermanos en la Reforma con cosas seculares. Su mente se espaciaba en cosas seculares. Por lo que finalmente sacaron el himno del himnario porque no cumplió el propósito de poder elevar a la congregación y prepararla para la adoración. ¿Me entienden? Algo súper sencillo. Y es lo mismo, a mí me encanta hablar de esto, porque es lo mismo que sucede con nosotros si nosotros metemos algo que no pertenece. Finalmente la mente de los creyentes no se va hacia Dios, se desvía hacia donde viene la canción. Ahora miren, hay algo interesante aquí. Alguien por allí me decía una cosa interesante sobre esto. No sé si leyeron ahí cuando yo estaba mostrando la cita de Rick Warren. Él decía, si Lutero viviera en nuestros días, probablemente iría a los bares, a inspirarse en los bares. Eso es lo que dijo Rick Warren, ahí está escrito en su libro. ¿Saben que esto es una desviación que viene hace muchos años atrás? Hay muchas personas que leen los libros de historia y dicen, ven, Martín Lutero se inspiraba en los bares. En los bares. ¿Qué es un bar en el contexto de la historia de Martín Lutero? Es una forma de canto, algo tan simple. Una canción que tiene una estructura de estrofa, coro. ¿Han escuchado alguna canción que sea así? Estrofa 1, estrofa 2 y después viene un coro. Hasta yo compuse un bar, uno que se llama Tan Frágil. Tiene estrofa 1, estrofa 2 y después viene el coro. Eso es un bar. ¿Bien? Pero el problema es que muchos han llegado a este límite de la ignorancia, que leen los libros de historia y dicen que Lutero se inspiraba en bares y ellos dicen, ven, Martín Lutero se iba a meter a las tabernas y a los tugurios para escuchar lo que había allí, para traerlo a la iglesia. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. No, no es así. Es algo tan simple como personas que estaban tratando de comenzar una nueva iglesia, una iglesia reformada, pero que simplemente estaban empleando estructuras simples para que nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Bien? Antes de Lutero, antes de John Huss, que viene antes de Lutero, los cantos eran gregorianos. ¿Ustedes han oído alguna vez el canto gregoriano? Sí. Empieza una melodía y luego sigue otro contrapunteo haciendo otra melodía y luego hay otra melodía y se hacen muchas voces de manera que una persona común no podría cantarla. John Huss fue uno de los primeros. Yo tuve la experiencia hermosa de estar en la capilla de Belém en Praga, que es la capilla donde predicaba John Huss. Que habían 3,000 personas de pie en ese lugar. Y en las paredes están pintados los himnos, porque era tanta la gente que se congregaba que se cuenta que ni siquiera podían alzar los brazos, estaban todos allí apretaditos como en el metro de Santiago. Muy bien, igualito que el metro de Santiago. Ahora imagínense, ellos cantaban alabanzas. ¿Por qué? Porque John Huss simplificó la alabanza y convirtió esos cantos en cantos como aparecen en nuestro himnario. En el himnario ustedes lo abren y tiene 4 voces, ¿sí o no? Ustedes abren el himnario con notas, tiene 4 voces, pero las voces no van haciendo tantos arreglos. Generalmente es una misma línea melódica que va siguiendo por armonía. ¿Bien? O sea, John Huss y Martín Lutero son los responsables de que tengamos hoy un himnario como lo conocemos. Ellos son, a ellos le debemos la música que hoy día ejecutamos. La música que cantamos, los himnos, son una bendición que vino de boca de estos hombres de Dios. Pero olvídenlo, el día de hoy hay muchos que toman y dicen, no, Martín Lutero metía despacito adentro de la iglesia. Vamos a hacer lo mismo.
No, hermanos, tengan cuidado, eso es un mito. Quiero preguntarles, dudas, preguntas. ¿Hay alguno que tenga alguna duda, alguna pregunta que quisiera que pudiéramos tratar de responder en esta hora? No importa si son audibles o silenciosas. Hermano. Me tiró a matar al tiro el hermano. Muy bien. Bueno, la inspiración dice lo siguiente. Dice, la danza en los tiempos bíblicos tenía una forma diferente a la que se suele utilizar hoy. Dice que era tan sagrada, tenía un tono tan sagrado y un tenor tan íntegro que de alguna manera eso era como las oraciones. ¿Sabe qué? Déjeme, no voy a parafrasear, mejor los voy a citar así derechito. Vamos a hablar un poquito aquí sobre esto. Esta es la cita que quería mostrarle. La danza en los tiempos bíblicos era una manifestación externa de gozo santo que se realizaba con el mismo espíritu con que se elevaban cantos de alabanza u oraciones de agradecimiento. Punto número 1. Cuando uno piensa en danza, uno no vaya a pensar en la Macarena ni en nada parecido. En los tiempos bíblicos las danzas eran más que nada saltos o alguna cosa inocentona como las rondas infantiles. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2, muy importante, era un factor cultural que no permaneció con los años. Bien, es un factor que estuvo en esa época presente, pero no permaneció con los años, ni tampoco se utilizó como una disciplina de adoración. Eso es importante. Bien, porque hay mucha gente que va y me dice, hermano Jonathan, pero David danzaba. Sí, David danzaba, les digo yo, pero también tenía 7 esposas. ¿Sí? Y eso es cierto. David danzaba, pero tenía 7 esposas. El día de hoy les pregunto a las damas, ¿les gustaría vivir en la poligamia? No, hoy que son celosas. No. Pero si les gusta bailar, entonces ¿por qué no les gusta tener 7 esposas? Porque efectivamente tenían 7 esposas en la antigüedad. Era un factor cultural. ¿Prevaleció con el tiempo o no? No. Incluso el apóstol dice, el anciano debe ser esposo de una sola mujer. Correcto. Porque era un factor cultural que pereció con el tiempo. En la historia de Ruth, para conquistar a Booz, ¿qué hizo la moabita? Se fue a acostar a los pies de la cama del novio. ¿Cuántas de ustedes han conquistado a alguna persona así? ¿Cuántas? Al final de la historia de Ruth, dice la palabra de Dios que el gesto simbólico para obtener la capacidad de casarse con Ruth fue cambiarla por una chancleta. ¿A cuántas de ustedes le encantaría ser cambiadas por una chancleta? Son contextos culturales, estaban en la época, pero ahora ya no. Las cosas que permanecieron en el Nuevo Testamento las podemos seguir utilizando. Por supuesto que sí. ¿Ok? Eso es algo muy sencillo, una manera muy sencilla de explicar. Porque es cierto, hay muchas cosas que pertenecían a la cultura que para nuestros días ya no son patentes. ¿Sí? Si mi esposa se hubiera muerto sin darme hijos, yo ni a palos me caso con mi cuñada. Pero la Biblia decía eso, ¿o no? ¿Sí o no? Era un asunto cultural normado por Dios, pero que pereció con el tiempo. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Atrás. Vamos a pasar el micrófono para que se escuche en Sí. la transmisión después, ¿ya? Bueno, perfecto. Hermano querido, estaba leyendo aquí sobre la música de los escritos de la hermana Elena y efectivamente lo que usted nos relata, ella nos hace ver de que en Indiana ocurrió en 1900 una situación muy puntual. Usted la tiene que saber, porque
Todos lo vamos a saber en breve. Es el siguiente Ah, tema. ok, entonces no digo nada. ¿No? Bueno, como quiera. No, hermano. no, es que no. Entonces no, porque me voy a adelantar a algo. Bueno, No. ok. Ya, listo, gracias. Esa era mi pregunta. Gracias por su pregunta. Aquí tenemos preguntas. Mientras tanto, Acá hay una pregunta. allá, adelante, hermano. Buenas tardes, hermano. Sí. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que muchos jóvenes, hoy en día tienen la postura de defender el cambio de música en nuestra iglesia. Ya. Por ejemplo, cuando a mí me gusta el conjunto Heritage, por ejemplo, Heritage Singer, entonces algunos dicen que cuando llegó Heritage, muchos le llamaron música del diablo a la música que cantaban ellos. Pero sin embargo, ha habido una evolución en que hoy en día cantos que ellos cantan son himnos o parte de nuestros cantos de alabanza en la iglesia adventista. Entonces ellos dicen, en base a eso, de que hay una evolución en el canto y que eso permite irnos como poniendo a la moda. Ya. Excelente, Pero hermano. ¿cómo le contestamos a esas personas? Exacto. Muy bien. Hay dos puntos que contrarrestar o que hablar, digamos, no contrarrestar, perdón. Hay dos puntos que hablar en referencia a ese tema, ¿ya? El primer punto es de que la Biblia nosotros la comprendemos en principios. Y eso es algo que nosotros debemos comprender claramente, ¿bien? A alguien le hablaba yo durante el almuerzo de que efectivamente en la Biblia dice que debe haber una diferencia entre el hombre y la mujer en la manera de vestir. Por ejemplo, dice que no se vista el hombre como mujer ni la mujer como hombre. Dice así por lo menos la Biblia, ¿ok? Cuando la Biblia se escribió y cuando se escribió ese versículo, se hablaban de dos clases de túnicas. De dos clases de túnicas. Muy bien. Han pasado los siglos, han pasado milenios y estamos ahora. ¿El principio sigue vigente? Sí, hay diferencias. ¿Me entiendes? O sea, ahora hay diferencias. Ahora hay otras diferencias en cuanto a la forma de vestir de varones y damas, pero hay diferencias y se puede aplicar el principio en esencia. ¿Me entiende? Entonces, eso es una cosa importante. Nosotros entendemos la Biblia en principios. Por ejemplo, en Colombia hay una tribu que se llama los guambianos. Ellos viven en su ciudad, se llama Guambilla, obviamente. ¿Sí? Y es algo interesante que los misioneros que van a trabajar allá, para poder llegar a esa tribu, se visten como la tribu. ¿Cómo se viste la tribu? Las damas se visten con unos faldones amplios, como las polleras de nuestras hermanas bolivianas, ¿no? Que son esos faldones amplios, grandes, arrepollados. Y los varones con minifalda azul hasta aquí. Y nuestros misioneros van allá vestidos con minifalda azul, está bien. Porque tiene que haber diferencia entre el hombre y la mujer. El principio se conserva y sirve en cualquier cultura, en cualquier época, y después de que nosotros muramos, si Cristo no ha venido, van a seguir siendo pacientes. Ese es el punto. Nosotros aquí tenemos algunos principios, son bíblicos, los hemos extraído de ahí. Esos principios sirven en China, en África, sirven en Oceanía, sirven aquí y como decimos en Chile, en la quebrada del ají, ¿sí o no? En todos lados. Esa es una gran bendición, hermano. Esa es una gran bendición. Entonces, de esa manera es como yo contesto la pregunta. Yo normalmente le digo a los jóvenes, en algún momento se consideraron algunas cosas como profanas. Por ejemplo, algo muy simple. Lo que yo recién estaba mostrando, el bar. En un inicio, la Iglesia Católica consideró que los bares eran algo profano porque estaban acostumbrados solamente al canto gregoriano. Pero la música de los himnos que impuso Lutero era algo que se popularizó. ¿Y qué es lo interesante? Seguía patrones bíblicos. O sea, uno toma los patrones bíblicos y dice, no, sí, realmente esto encaja en lo que a Dios le agrada y todo eso. Por esa razón, el día de hoy se consideran sagrados porque seguían principios bíblicos. Y eso es lo mismo. Si el joven de ahora crea música nueva, ¿bien? Y esa música sigue patrones bíblicos, amén, gloria a Dios. Que siga componiendo para la honra del Señor y para el progreso de su obra.
Amén. Lo que hacemos es eso, nos guiamos por principios bíblicos y esos trascienden. Muy bien, vamos aquí con otra pregunta. ¿Qué hacer cuando en el trabajo, en la calle, el transporte público, estamos expuestos a oír música, la cual no es edificante? ¿Cómo contrarrestar los efectos de la música mundana o popular? ¿Cómo podemos hacerlo? Todos los días estamos expuestos. Yo no sé quién es el pobre hermano, lo compadezco, que tiene un vecino inconsciente que hace fiestas los sábados. ¿Sí? Lo compadezco porque lo he vivido. Lo compadezco. ¿Cómo contrarrestamos nosotros esa influencia? Hay un hermano que cuando le ponían fiesta durante toda la noche se despertaba a las 6 de la mañana a poner los heraldos del rey. Se los ponía a todo pulmón y a toda bocina y cantaba con todas ganas porque no tenían cómo reclamar. Pues aunque no parezca, esa es la forma. No necesariamente les estoy exponiendo a tener problemas con su vecino, pero cuando tú llegues, pone música santa, música elevadora, música que contrarreste la influencia que tú tienes durante el día. Acuérdate de José en Egipto, Daniel en Babilonia. Sí, ellos estaban expuestos a toda la cultura que existía, idólatra y pagana, en su alrededor, pero ellos seguían sirviendo a su Dios. Bien, si ellos pudieron, nosotros podemos. Amén. Amén. Dice aquí, ¿estará bien de pronto escuchar música de celebraciones como la cueca cultural y música entretenida para animar a los niños o a uno? ¿Qué piensan ustedes? Vaya pregunta. Muy bien, les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Conocen esta canción? Miren. Cumpleaños feliz. ¿La conocen? ¿Y a dónde tiramos la canción? ¿La tiramos al cielo o al infierno? ¿La canción habla de Dios? No, la versión adventista sí, ¿no? Cristo un año, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Pero el cumpleaños feliz, el que todos conocemos, el que todo el mundo conoce, ¿lo tiramos al cielo o al infierno? ¿Para dónde lo mandamos? Al limbo, dice la hermana. Al limbo, bueno, está bien. ¿Cómo se juzga la música que no habla de Dios? ¿Cómo la juzgamos? Yo delante les expuse principios allí. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren, no siempre todas las canciones para ser edificantes tienen que mencionar a Dios. Es peligroso lo que estoy diciendo yo, pero quiero que me comprendan bien, no quiero que se me vayan para el otro lado, ¿ok? Hay algo muy simple. Por ejemplo, el cumpleaños feliz. ¿La canción es inofensiva? ¿Es dañina? ¿Enseña algo malo? La melodía, bueno, la melodía hay distintas versiones del cumpleaños, pero la mayoría de las veces las cantamos a capela. ¿Bien? ¿Puede tener algún beneficio? Yo creo que sí, ¿ok? Queda al criterio de cada uno de ustedes, porque en realidad no tienen nada que sea decisivamente en contra. Ahora les hago otra pregunta. ¿Algunos de ustedes han escuchado mi humilde música? Sí. ¿Y alguno de ustedes sabe que yo he compuesto música secular? ¡Ay, pero no se asusten! Algunos de ustedes hasta las cantan. Por ejemplo, hay una canción muy sencilla que yo tengo que se llama Me tengo que bañar. De verdad. No, me tengo que bañar. La canción dice, una vez al día me tengo que bañar, detrás de las orejas me voy a restregar, me tengo que bañar. ¿La canción habla de Dios? No. Pero está hablando de algo positivo. ¿Sí o no? Muy bien, ¿le va a ayudar a los niños? ¿Sí o no? Muy bien, entonces sí podemos escucharlo. Es algo muy simple. Solamente porque le hice yo, los demás no. Lo que sea de alguna manera tiene que ser beneficioso. Algo que eleve al ser humano, no que lo degrade. Hay canciones para niños que hablan sobre números, que les enseñan a sumar, a restar, a leer el abecedario, ¿sí? Que pueden ser provechosas. En ese caso, por supuesto que pueden ser utilizadas, bien, en cierto contexto y en cierto momento.
pueden ser utilizadas. ¿Bien? Esa es la simple respuesta que les puedo dar, porque es algo muy, muy sencillo. Tiene que ver con la idea de lo que es secular. ¿Saben? La filosofía adventista de la música, un documento de 5 páginas, muy sencillo, es un manifiesto de cómo nuestros cristianos y adventistas, todos nosotros debemos guiarnos en cuanto a la música. Dice ahí claramente, no toda música cristiana es apta para un adventista del séptimo día. Coloca todo en tela de juicio. Pero también dice que hay música secular aceptable y se refiere a eso. Música educativa, música que tiene un propósito de educar a las personas, de subirla. ¿Qué opinas sobre el cambio de ritmo y cambio de himnos en el himnario? Yo no sé, a mí me encanta que ustedes sean así, a mí me encanta, porque en la mayoría de las iglesias donde yo he ido, en la sociedad de jóvenes, ni siquiera se usa el himnario. ¿Bien? Ni siquiera se usa el himnario. Allá en Estados Unidos hay muchas iglesias donde el himnario ya no existe por la tarde y apenas en la mañana. ¿Bien? Así que si me hablan del himnario y están intrigados con el himnario, me da una alegría, ¿saben? Porque quiere decir que lo usan. ¿Bien? Miren, el cambio que se hizo de ritmo y que se hizo de muchas cosas en el himnario, les invito a que por favor busquen en YouTube al pastor Carlos Steger en la predicación que se llama El Himnario Adventista. ¿Por qué les invito a escuchar esa predicación? Porque el pastor Carlos Steger es el que hizo, el director de todo el cambio del Himnario Adventista, ¿ya? O sea, es mejor que lo escuchen de primera mano. Pero básicamente, ¿qué fue lo que se hizo en el Himnario Adventista del viejo al nuevo? Se hizo, primero que nada, una selección de himnos. Se preguntó en todos los países a los pastores de habla hispana, desde aquí, desde el cono sur hasta América del Norte, se les preguntó, anote aquí cuántos son los himnos de su iglesia que se están cantando y cuáles no. ¿Bien? Porque hay himnos que aquí se cantan en Chile que en Centroamérica no se conocen. Y en Colombia los hermanos conocen 50,000 himnos más que nosotros, se los prometo. Ustedes van para allá, van a escuchar tantos himnos nuevos, pero siempre han estado en el himnario. ¿Ok? Y ahora viene algo interesante. Hicieron un catastro entre todo eso y dijeron, bueno, este no se canta, este no se canta, este no se canta, este no se canta. Dejaron solamente los que se cantan. Los coritos, que en ese tiempo eran coritos como Majestad o En Momentos Así, se tomaron, lo que se hicieron fue que se les hizo un proceso de estudios bíblicos y bautismo, ¿sí? En algunos casos exorcismo, y estos cantitos los adventizaron, los colocaron de acorde a nuestro criterio como iglesia, ¿bien? Después de eso se hizo una adaptación a las letras, ¿bien? Las letras se adaptaron para que dijeran lo que nosotros creemos, porque habían himnos que a veces nos dejaban como en el aire, ¿sí? Habían himnos que no sabíamos si eran de las otras, que hablaban de otra doctrina o de la doctrina nuestra. Yo les puse a muchos, aquí, es que yo no me acuerdo con quién hablé, pero aquí yo les decía, antiguamente teníamos, bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Y cuando tú lo escuchas suena muy lindo, pero fíjense lo que dice, bajo tus alas mi alma estará. Si mi alma está bajo sus alas, ¿dónde estoy yo? ¿Bien? Evidentemente uno entiende por nuestra teología que uno está con su alma debajo de las alas del Señor. Pero para una persona que viene recién entrando a la iglesia, van a entender que tal vez el espíritu es algo separado del cuerpo, que el alma es algo separado del ser humano íntegro. Por esa razón modificaron el himno y ahora dice, bajo sus alas siempre estaré, yo, completo, espíritu, alma, cuerpo, yo estoy ahí completo, yo estoy bajo las alas del Señor. Se modificó para que fuera doctrinalmente correcto. Algunos himnos se le quitaron algunas estrofas, Castillo Fuerte, se le quitaron algunas estrofas. Hay algunos himnos como Cristo Señor que los tuvieron que sacar no porque fueran malos ni porque tuvieran nada negativo, sino simplemente porque no había plata suficiente. Porque el autor de esa canción exigía demasiado dinero a la iglesia para que nosotros la tuviéramos en el himnario. Y eso es una verdad que yo les dije a muchos acá.
la iglesia anualmente paga una cantidad de dinero para que tú tengas los derechos de cantar las canciones del himnario. Porque nuestra iglesia es una de las pocas que tiene un himnario en regla totalmente. Son leales, ellos no roban derechos. Nuestra iglesia no roba derechos, ni de autor ni de traductor, de nada de eso. ¿Bien? Muy bien, podría seguir toda la noche con eso. ¿Se puede tocar el saxofón para adorar a Dios en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos que, bueno, el saxofón particularmente es un poco, a ver, yo no sé si la pregunta es sanamente dada o si viene con alguna picardía, porque hay algunas historias con referencia al autor del saxofón, el que inventó el saxofón, que tienen que ver con su sexualidad o con algo así, que netamente a veces hace que el instrumento tenga un trasfondo negativo por detrás. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto un saxofón tenor. El saxofón tenor es exactamente igual a un oboe, pero más chiquito. Yo pienso que el saxofón tocado de una manera correcta, en su forma y apropiada de ser tocado, pienso que puede ser incluso de alguna manera agradable dentro del culto, si cumple la función de armonizar. Ahora, si el saxofón se toca con el típico vaivén del jazz y de todo este tipo, de otro tipo de cosas que más que nada, de alguna manera, como que enturbian una melodía suave y sencilla, directamente tal vez no sería tan apropiado, pero si se mantiene en un tono suave, yo creo que puede tener una buena utilidad. Yo he estado en Argentina, en la iglesia de Camarero, al lado de la UAP, y tocaron en el culto con trompeta, y tocaban el himno y guiaban el himno y la alabanza con trompeta. Lo tocaban de una forma tan decente, tan armoniosa, que yo les digo que era algo admirable. A uno lo trasladaba a poder cantar y alabar el nombre del Señor con fuerzas. Gracias, hermano. Eso era para mí. Muy bien. ¿La iglesia puede danzar como que estuviera borracho? No. ¿Está bien de pronto escuchar música? Ah, no, esto ya lo leí. Perdón. Vamos por acá. ¿Qué tanto afecta el contexto cultural a la hora de escoger la música? Ya lo decíamos. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay algunas cosas que eran cultura en el tiempo de David que a nuestros días no pasaron. Pero esto va mucho más allá. Yo quiero decirles algo interesante. Cuando uno habla de la guerra del Pacífico, hay problemas con los hermanos peruanos. No quiero mencionar a ninguno. No, está bien. Yo no sé si ustedes saben que cuando se habla de la guerra del Pacífico, nosotros los chilenos tenemos una versión y en Perú hay una versión completamente diferente. Y nuestros héroes para ellos son villanos y sus héroes para nosotros son villanos. ¿Sí? Tenemos historias así. Culturalmente existen cosas y diferencias, ¿verdad? Que debieran tenernos de alguna manera en tensión. Yo no sé, yo he cruzado muchas veces con mis hermanos bolivianos, yo jamás he sentido eso del presidente que decía del mar y del mar y del mar. Ya saben que los hermanos no están interesados con eso con nosotros. Pero son aspectos culturales interesantes, arraigados. Tienen que ver con la historia y tienen que ver todo esto. Yo les voy a leer un solo versículo, se encuentra en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Y aparece aquí en el capítulo 11. Para mí esto es patente. Todos los héroes de la fe, todos ellos, presten atención. Versículo 13, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham, Abel, incluso Sansón, David
Y también muchos de los otros profetas y patriarcas aparecen en esta lista. Dice que todos ellos vivían en esta tierra y se consideraban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Extranjero significa que tú no eres de esta tierra. Peregrino significa que no te vas a quedar aquí tampoco, porque peregrino significa que vas de paso. Eso dice aquí. Ahora miren por qué. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Resulta que este pasaje dice que todos los hombres bíblicos, Abraham venía de Ur de los Caldeos, José vivió en Egipto, cada uno de ellos tenía una cultura, un trasfondo, pero a ninguno de ellos le interesó ese trasfondo, porque ellos se consideraban ciudadanos del cielo. Por tanto, ya no hay peruanos, no hay dominicanos, no hay chilenos, no hay argentinos, no hay brasileños, no hay estadounidenses. Somos todos miembros del país y la ciudad de Dios. Y aquí viene el punto principal. ¿Qué es lo que defendemos tanto a veces de nuestra cultura? ¿Qué es lo que nos van a quitar tanto con nuestra cultura? ¿Tú crees que las culturas van a existir ahí arriba? Las banderas, los colores, los países, las fronteras, los himnos. Nada de eso va a existir en la patria celestial. ¿Bien? Por tanto, nosotros como creyentes afirmamos algo. Si hay algún elemento de la cultura provechoso y de acuerdo a la Biblia, amén. Si hay algún elemento de la cultura que va en contra de la Biblia, se desecha, porque no vamos a vivir en esta tierra para siempre. Es algo simple, ¿o no? Es sencillo. Hay elementos que son inocuos, inofensivos. En nuestro país, parte de la cultura es la chicha. Son bebidas alcohólicas. ¿Que porque somos chilenos vamos a contradecir la Biblia? No. Lo que es inocuo, inofensivo, que no contradice la Biblia, amén. ¿Ok? Es súper bueno. Lo que no nos divide. A veces las culturas nos dividen. ¿Sí o no? Los que estuvieron vivos por allá en el 96 y vieron cómo se mataban en Ruanda los Hutus y los Tutsis, pueden entender lo que la cultura puede hacer con las personas. ¿Qué pasa con los cantos JA? Yo no sé qué pasa. ¿Podemos escucharlos en los cultos JA? Por supuesto que sí. Los que cumplen parámetros bíblicos. Eso es todo. Sea música de aquí o música de fuera, usted simplemente toma parámetros bíblicos y dice, ¿la letra es de acuerdo o no es de acuerdo? ¿La música es acorde o no es acorde? ¿El estilo es acorde o no es acorde? Y usted simplemente dice, esto es apropiado y esto no. Es sencillo, ¿no? Para toda cultura, para toda cosa. Sigue aquí. Alabanzas a Dios que tengan batería fuerte o guitarra eléctrica. ¿Debería rechazarla? ¿Podría ser este un filtro para elegir la música buena? Es visualmente complicado tener una batería en uno de nuestros cultos, por lo menos en esta zona de Chile. Hay otros lugares de Chile donde sí hay baterías y están colocando algunas personas, ¿ok? Pero es visualmente difícil. Ahora bien, fíjense que yo he cantado en iglesias pentecostales, donde tocan con batería y todo lo demás, pero yo no he tenido la necesidad de tocar eso, ¿me entienden? Yo he tocado mis cantos y ha sido una bendición para mí, primeramente, y para ellos. Y eso a mí me ha vuelto un creyente de que no necesitamos esos elementos para ser atractivos, incluso a otras religiones. ¿Bien? Ahora, en una ocasión me tocó tocar la guitarra en un concierto con una guitarra eléctrica. Es que su servidor, ustedes no me conocen.
Yo no viajo nunca con mi guitarra porque en los viajes los instrumentos se destrozan. Y eso ha provocado que me ha tocado hacer conciertos con guitarras rosadas, guitarras con mariposas, ¿sí? Guitarras que de las 6 cuerdas le quedan 4, ¿sí? Con lo que uno me ponga me toca bailar, ¿me entienden? Cantar, digo, cantar, no se preocupen. Pero ahí va un punto interesante. Me tocó, creo que fue en la iglesia de Calera, me tocó cantar tocando una guitarra eléctrica. Ahora bien, la guitarra eléctrica estaba conectada, pero no tenía distorsión. Cuando tú tocas una guitarra eléctrica sin distorsión, suena como una guitarra acústica. El sonido es exactamente el mismo. El problema no está en el instrumento como tal, está en la distorsión. Todo lo distorsionado, lo bullicioso, lo estruendoso, como se menciona, de alguna manera estorba la correcta adoración. Yo no sé si hay tiempo suficiente, pero ya terminamos. Sí, me quedaron algunas preguntitas, así que vamos a ir primero con un proceso. Muy bien, y después de eso voy a tratar de leer o de comprimir lo que está en estas 4 preguntas. ¿Adelante? Muchas gracias, hermanito.